El precio de la venganza y el amanecer de un imperio. Prepárense, porque lo que están a punto de leer no es un cuento de hadas, sino la cruda realidad de los salones de la alta sociedad de Madrid, donde el poder se baila y las puñaladas se dan con guantes de seda. ¿Alguna vez se han sentido invisibles? Como si alguien hubiera borrado su existencia con un simple golpe de pluma. Pues agarren sus copas de Jerez, porque la noche de Stella Hayes fue 1000 veces peor. El momento más humillante en la vida de Stella Hayes no ocurrió en la intimidad de su piso en el barrio de Malasaña. No, sucedió frente a 500 almas bajo los candelabros de cristal de la gala de la Fundación Thorne. Este era el imperio que ella había construido, y la estaban tratando como un fantasma. Su ex marido, Antonio Thorne, estaba en el escenario, con el brazo alrededor de su nueva y joven esposa, brindando por un futuro que ella, y solo ella, había diseñado. Stella había sido borrada, así que hizo lo único que podía. Se dio la vuelta, con la cabeza bien alta, y comenzó a salir en total silencio. Los susurros se apagaron. La multitud se abrió, y justo cuando su mano tocó el frío latón de la puerta de salida, una voz cortó el silencio. Un hombre salió de las sombras. Era el único hombre al que su ex marido estaba desesperado por impresionar. Era Julian Sinclair. Y mientras toda la sala observaba, el multimillonario levantó la mano de Stella, y todos se quedaron boquiabiertos. La invitación fue un asalto. No era solo una invitación. Era una citación, una orden de comparecencia. Llegó un martes en una cartulina de color crema, tan gruesa que parecía un arma. La gala inaugural de la Fundación Thorne, grabada en carbón bajo un nuevo escudo de té chillón, que sospechosamente se parecía a una imitación de una marca de lujo francesa. Stella Hayes la sostuvo sobre el cubo de basura en su pequeño estudio de Soho, salpicado de pintura. Sus dedos, teñidos de azul cobalto por el lienzo con el que había estado luchando toda la mañana, temblaron ligeramente. No debía ir. Ir era una locura. Era exactamente lo que Antonio quería. Antonio Thorne, su ex marido. El hombre que había tomado su mente tranquila y brillante, sus algoritmos innovadores y su corazón leal y confiado, y los había usado como combustible para construir un imperio. Thorne Dynamics había sido su nombre. Su sueño garabateado en servilletas de cóctel en un bar universitario cutre de Salamanca. Ahora era solo suyo. El divorcio había sido quirúrgico en su brutalidad. Él tenía a los abogados de alto nivel de Garrigues. Ella, una abogada de oficio que parecía perpetuamente abrumada. Antonio había argumentado que su contribución era emocional, no estructural. El código que escribió. Borradores iniciales. El plan de negocios, un esfuerzo colaborativo. Las patentes, por alguna brujería legal que ella aún no entendía, fueron registradas bajo la entidad corporativa, no su nombre. Él la compró por una suma que para él era un error de redondeo. Para ella fue lo justo para desaparecer, alquilar este estudio y volver a su primer amor. La pintura. Estaba sobreviviendo, pero él no se contentaba con su supervivencia. Necesitaba su sumisión. Esta gala no era un evento benéfico, era una coronación, una celebración de su nueva vida, su nueva esposa, Isabella Vance, una influencer de 24 años cuya única contribución visible a la sociedad era su número de seguidores en Instagram y el borrado público final de Stella Hayes. ¿Por qué enviarle una invitación? Porque la conocía. Sabía que no iría.
Quería que la recibiera, que se sintiera pequeña, que mirara el acompañante y supiera que no tenía a nadie y que la tirara a la basura. Quería saber que ella estaba en casa sola mientras él e Isabela eran celebrados por la élite de Madrid. Una furia fría y familiar le lamió los talones. Era la misma rabia que la había impulsado a través de semanas laborales, de 90 horas depurando código hasta que su visión se volvía borrosa. No, susurró a la habitación vacía, el olor a trementina punzante en sus fosas nasales. No le daría la satisfacción de su ausencia. No se escondería. No sería la loca en el ático de su nueva y brillante vida. Cogió su teléfono y marcó a su mejor amiga, Sara, una periodista perspicaz que había visto todo el desastre en tiempo real. «Ni se te ocurra», dijo Sara antes de que Stella pudiera hablar. Vi el anuncio en la página 6 del ABC. «Stella, es una trampa. Es un sociópata narcisista. Te está provocando». «Lo sé», dijo Stella mientras caminaba hacia su armario. Era un armario escaso, lleno de camisas de lino vaqueras y monos manchados de pintura. ¿Qué se pone una para su propio funeral? Stella, hablo en serio. Si vas, tendrás seguridad para que te echen. Isabela derramará champán sobre ti accidentalmente. No juegues a su juego. Stella se detuvo, su mano aterrizando en una funda de ropa empujada al fondo. Era lo único de valor por lo que había luchado. «No estoy jugando a su juego, Sara. Solo voy a recordarle que existo». Sacó el vestido. No era nuevo. Era vintage. Un vestido de terciopelo verde esmeralda, casi negro, de los años 90. Un clásico de Elio Berhanier. Era simple, severo y elegante. No tenía purpurina, ni lentejuelas, ni el brillo del dinero recién adquirido. Era un vestido que dependía enteramente de la mujer que lo llevaba. «Está bien», dijo Stella, cerrando la cremallera de la funda. «Voy». «Entonces necesitas armadura», respondió Sara. «No vayas sola. Llamaré a mi primo el pasante. Es guapo a su manera de pasante». Stella rió, un sonido seco y oxidado. «No, Sara, esa es la cuestión. Voy sola. No voy a llevar un acompañante para demostrar que lo he superado. Simplemente voy. Como Stella Hayes, la mujer que construyó Thorn Dynamics. Que se atraganten con ello». La noche de la gala. El aire en Madrid era fresco. El cielo un negro claro y frío. Stella se maquilló ella misma. Un poco de rímel. Un labio rojo oscuro y audaz. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y elegante. Sus únicas joyas eran un par de pendientes de perlas simples. Cuando el Uber se detuvo en la acera del Museo del Prado, Antonio, por supuesto, había alquilado la sala de las meninas entera. Sintió el primer atisbo de verdadero miedo. La entrada era un circo caótico de flashes, paparazzi gritando y subes negros, desembarcando mujeres con vestidos brillantes. Pagó al conductor, salió y el mundo se quedó inmediatamente en silencio. Los paparazzi no sabían quién era. Era una no entidad. Caminó por la alfombra roja, pasó las cuerdas de terciopelo y presentó su invitación al guardia de seguridad. El hombre, construido como un frigorífico, apenas la miró. Nombre: Stella Hayes. Sus ojos se levantaron. Miró de su cara a su iPad, luego de vuelta a su cara. Un destello de compasión presionó su auricular. «Tenemos una invitada, una señora Stella Hayes». Una pausa. La sangre de Stella se congeló. Este era el plan. La había invitado solo para que la rechazaran en la puerta.
la humillación pública definitiva. El guardia escuchó. Sí, señor, entiendo. Miró a Stella, su rostro impasible. Adelante, señora. Soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Subió los grandes escalones. Los sonidos de la fiesta la invadieron. Un cuarteto de cuerda, el tintineo de copas, la fuerte y rebuznante risa de la aristocracia de Madrid. Entró en la sala y la habitación se congeló. No fue un silencio repentino. Fue una ola rodante. Los amigos que la conocían desde hacía una década, que habían comido en su mesa. Chloe y David, los capitalistas de riesgo. Marcos, su antiguo director de operaciones. Todos la vieron. Sus ojos se abrieron, sus sonrisas flaquearon, y luego, uno por uno, le dieron la espalda. Eligieron. En ese instante, todos eligieron. Desde el otro lado de la sala, en un estrado elevado, lo vio a Antonio. Estaba magnífico con un smoking Brioni hecho a medida, y a su lado Isabela, envuelta en un vestido Versace apenas visible, incrustado de diamantes, con aspecto de depredadora. Antonio la vio. No parecía enfadado, no parecía sorprendido, parecía satisfecho. Levantó su copa de champán hacia ella en un brindis silencioso. La trampa había sido tendida, y ella había caído directamente en ella. El aire en la sala de las meninas era denso y sofocante. Stella sintió el peso de 500 pares de ojos. Esto era peor que ser rechazada en la puerta. Esto era ser puesta en el cepo de la curiosidad pública. La pobre ex esposa delirante forzó sus pies a moverse. Dignidad. Eso es todo lo que te queda. No dejes que se lo quite. Su plan, si se le podía llamar así, era simple. Conseguir una copa de champán, quedarse en un rincón, ser vista y luego irse. Un fantasma rondando el festín. Caminó hacia la barra. Un camarero que llevaba una bandeja de copas de champán caminó directamente hacia ella. La vio y luego giró bruscamente, ofreciendo la bandeja a un grupo de mujeres que ya se reían y señalaban el vestido de Stella. ¿Es vintage?, susurró una de ellas lo suficientemente alto como para que se oyera. Quiero decir, sé que reciclar está de moda, pero... El rostro de Stella ardió. Llegó a la barra. El camarero, un joven con bigote de manillar, estaba sirviendo a 3 personas a la vez. Stella esperó pacientemente. Esperó 5 minutos. Luego, 10. Sirvió a personas que llegaron después de ella. La miró a través de ella. «Disculpe», dijo, su voz tranquila pero firme. El camarero no se inmutó. «Disculpe», dijo más fuerte. Giró su rostro, una máscara de cortés desprecio. «Sí, me gustaría una copa de champán». «No tenemos», dijo, y se giró para abrir una nueva botella de Dom Periñón. Las manos de Stella se apretaron. Esto no fue un accidente. Esto fue una directriz. Antonio no solo la había invitado, había instruido al personal. Se alejó de la barra, su sed de repente insoportable. Escaneó la habitación, un mar de rostros hostiles y sonrientes. Vio a David, el capitalista de riesgo, que había estado en su boda, el padrino de su... No podía pensar en eso. «¿David?», llamó con un atisbo de esperanza desesperada. Él la miró a los ojos. Su rostro estaba pálido. Bajó la cabeza. Le murmuró algo a su esposa y la guió firmemente en la dirección opuesta. La traición fue tan absoluta, tan completa, que fue casi clarificadora. No había nadie aquí para salvarla.
Estaba completamente y aterradoramente sola. Y entonces la música se suavizó. Las luces se atenuaron, salvo por un único y brillante foco en el estrado. Antonio dio un golpecito al micrófono. Amigos, socios, visionarios. Su voz resonó, rica y practicada. Siempre había sido un gran orador. La sangre de Stella se congeló. Estaba atrapada. No podía irse en medio de su discurso. Sería un escándalo. Se retiró a la sombra de una imponente columna, esperando ser tragada por la oscuridad. Esta noche, continuó Antonio, celebramos un nuevo comienzo. La Fundación Thorne. Un sueño que he tenido durante mucho tiempo. Una mentira, pensó Stella amargamente. Su sueño había sido una oficina en la esquina. Su sueño había sido la fundación para devolver el legado. Incluso estaba robando sus sueños descartados. Pero ningún hombre es una isla, dijo, girándose hacia Isabela, quien se pavoneaba bajo la luz. Todos necesitamos inspiración. Todos necesitamos una musa. La palabra musa flotó en el aire, un dardo envenenado. Toda mi vida estuve construyendo la máquina, dijo Antonio, su voz bajando a un tono confidencial e íntimo. Era toda lógica, todo código. Hizo un gesto y el foco encontró a Stella en su oscuro rincón. No fue un accidente. El técnico debió tener una orden precisa. Stella se quedó helada, como un conejo atrapado en el resplandor. Cientos de cabezas se giraron hacia ella. Estaba atrapado en el pasado, dijo Antonio, sus ojos fijos en los de ella. Atrapado con viejas ideas, viejos lastres. La sala estaba en silencio. Esto era una ejecución. Y entonces, dijo, conocí a Isabela. Se volvió hacia la rubia, agarrando su mano. Ella desbloqueó la visión. Ella me mostró lo que Thorne Dynamics podía ser, lo que yo podía ser, esta fundación, este futuro. Todo es gracias a ella. La mentira era tan audaz, tan completa, que Stella sintió una risa histérica burbujear en su garganta. Isabela, la mujer que pensaba que Python era una marca de bolsos. ¿Isabela había inspirado? Esta Isabela tomó el micrófono, su voz aguda y sin aliento. Gracias, cariño. Y solo quiero decir, por los nuevos comienzos, y por dejar el pasado, y todos sus, ya sabes, fracasos, exactamente donde deben estar. El foco sobre Stella se apagó, sumiéndola de nuevo en la oscuridad. Pero era demasiado tarde. Las risas, al principio vacilantes, luego audaces, rodaron por la multitud. Eso fue todo. El corte final. El fin. Stella no sintió nada. El dolor era tan profundo que se había convertido en entumecimiento. No lloraría. No gritaría. No les daría la satisfacción de una reacción. En la oscuridad, se dio la vuelta. Enderezó los hombros. Puso un pie vestido de terciopelo delante del otro. Comenzó a caminar. La caminata silenciosa. Salió de la sombra de la columna. Las risas murieron al aparecer. Los susurros se detuvieron. El cuarteto de cuerda flaqueó. El único sonido fue el clic, clic, clic de sus simples tacones sobre el suelo de mármol pulido. Caminó con la espalda recta, la barbilla alta. No miró a Antonio. No miró a Isabela. Miró las enormes puertas dobles doradas de la salida a 100 metros de distancia. Fue la caminata más larga de su vida. Pasó por mesas de personas que conocía desde hacía 15 años. La miraron fijamente, algunos con lástima, otros
con morbosa curiosidad. La mayoría con una sonrisa fría, triunfante y de «te lo dije». Ella era el fantasma de las asociaciones pasadas, la advertencia. Clic, clic, clic. Estaba a mitad de camino. Podía sentir los ojos de Antonio quemándole la espalda. Él estaba disfrutando esto. Este era el clímax de su actuación. La ex esposa derrotada, escabulléndose en la noche. Llegó al gran vestíbulo. Las puertas estaban justo ahí, solo unos pocos pasos más. Podía saborear el aire frío y limpio de la noche. Podía ir a casa, cerrar la puerta y dejar que el dolor finalmente, la rompiera. Su mano temblorosa se extendió hacia el frío y pesado picaporte de latón de la puerta. ¿Se va tan pronto, señora Hayes? La voz no era fuerte, era profunda, precisa, y cortó el silencio absoluto de la habitación, como un bisturí. Stella se congeló. Su mano se cernió sobre el latón. Giró la cabeza. Estaba saliendo de una alcoba, un espacio que ni siquiera había notado. No estaba en la luz. Él era la sombra, pero ahora se movía hacia el vestíbulo. Era una leyenda, un fantasma de otra clase. Era Julian Sinclair. Julian Sinclair no era un hombre, era un mito. Era la vieja guardia de la tecnología, un hacedor de reyes de Silicon Valley que había desaparecido de la vista pública hace 5 años, solo para emerger como el inversor privado más poderoso y recluso del planeta. No solo invertía en empresas, las ungía. Ser financiado por Sinclair Ventures era que te dijeran que eras el futuro. Era el hombre con el que Antonio Thorne había estado obsesionado durante 1 año. Proyecto Ares. La nueva y vanidosa empresa de Antonio estaba muerta sin el respaldo de Sinclair. Stella sabía que Antonio se había desvivido, llamando a todos sus contactos solo para conseguir una reunión de 5 minutos con este hombre. Y aquí estaba, de pie en el vestíbulo, mirándola. Llevaba un traje Tom Ford simple, brutalmente caro, sin corbata, solo una camisa negra. Su cabello era plateado en las sienes, sus ojos de un tono de gris tan pálido que parecían hielo. Sostenía un cigarro sin encender en una mano. No la miraba con lástima, la miraba con evaluación. La voz de Stella se había ido. Simplemente lo miró fijamente. Toda la gala, 500 personas, se congelaron, estirando el cuello para ver lo que estaba sucediendo en la puerta. Desde el estrado, escuchó un agudo «¿Quién es ese?» de Isabella. Julian Sinclair dio un paso hacia Stella. No ofreció un lugar común. No preguntó «¿Estás bien?» Simplemente extendió su mano. No era un gesto de caballería, como si la estuviera invitando a bailar. Era un gesto de alianza. Era una propuesta de negocios. «Creo», dijo, su voz llegando fácilmente al estrado enmudecido, «que usted y yo tenemos un anuncio que hacer». La mente de Stella se quedó en blanco, pero nunca había conocido a este hombre. Había visto su portada en Forbes. Eso era todo. ¿Era un error? ¿Creía que era otra persona? «Creo que se equivoca», susurró, su mano aún congelada en el aire. Los ojos de Julian Sinclair se arrugaron ligeramente. Un fantasma de una sonrisa. «Nunca me equivoco, señora Hayes. Usted es la arquitecta del protocolo Ethel, ¿verdad?» El corazón de Stella se detuvo. Ethel. Era el nombre del proyecto en el que había estado trabajando en su estudio. Su verdadero trabajo. El protocolo de datos seguro y descentralizado que haría obsoleto a Thorne Dynamics. Era el trabajo de su vida.
lo que había estado construyendo en secreto, esperando venderlo bueno, a cualquiera menos a Antonio. ¿Cómo sabía ese nombre? No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Sara. ¿Cómo? Tenemos un amigo en común, dijo Sinclair con voz baja. El profesor Alistair Finch, su antiguo mentor del MIT, el único hombre que conocía el verdadero alcance de su genio. Alistair. La mano de Sinclair todavía estaba allí, suspendida en el aire entre ellos. Miró de su mano a sus ojos grises como el hielo. Luego miró más allá de él, hacia la habitación. Vio a Antonio, su rostro una máscara de confusión y una realización naciente y nauseabunda. Vio a Isabela con aspecto molesto. Vio a los 500 amigos que le habían dado la espalda. Esto era una balsa salvavidas. No, esto era un acorazado. Lentamente, retiró su mano del picaporte. Puso su pequeña mano, manchada de pintura, en la suya. Su agarre era firme, cálido y eléctrico. No era el toque de un amante. Era un contrato. Era la sensación de poder siendo transferido. Entonces, supongo que no deberíamos hacerles esperar, dijo, su voz pequeña al principio, encontrando una nueva resonancia con filo de acero. Julián Sinclair sonrió. Fue una sonrisa aterradora. Fue la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre. No solo se quedó con ella, no solo la guió de vuelta a una mesa tranquila, mantuvo su mano, la metió en el hueco de su codo y se dio la vuelta. Comenzó a caminar de regreso a la gala, de regreso hacia el estrado, de regreso hacia Antonio. El sonido en la habitación fue un jadeo sibilante colectivo. El sonido de 500 visiones del mundo diferentes, rompiéndose a la vez. Clic, 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 clic. Sus tacones sonaban diferentes ahora. No estaban retrocediendo, estaban avanzando. Caminaron junto a las mesas de invitados boquiabiertos. Chloe, la mujer que se había burlado de su vestido, ahora parecía haberse tragado la lengua. David, el capitalista de riesgo que la había despreciado, ya estaba sacando su teléfono, sin duda buscando frenéticamente en Google Stella Hayes, Julián Sinclair. Llegaron al estrado. Antonio estaba allí de pie, su personalidad de amo del universo se había evaporado. Parecía lo que era, un gerente intermedio que había tenido suerte. Julián, señor Sinclair, balbuceó Antonio, buscando apoyo. Yo no sabía que estaba aquí. Mi asistente dijo que declinó. Prefiero hacer mi propia entrada, Antonio, dijo Sinclair, su voz resonando sin necesidad de micrófono. Dirigió su mirada, barriendo toda la sala silenciosa. Todavía tenía la mano de Stella. Una fiesta maravillosa, dijo Julián. Una excelente celebración. Pero parece que ha enterrado el leg. Antonio parecía perdido. El lead. Señor. La verdadera noticia, dijo Julián. Miró a Stella, luego de vuelta a la multitud. La mayoría de ustedes me conocen. Saben que no invierto en ideas. No invierto en sueños. Invierto en cimientos. Invierto en lo inevitable. He pasado los últimos 3 años buscando el futuro inevitable de la integridad de los datos. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Esta noche, Antonio dio un hermoso discurso sobre inspiración. Dijo la palabra inspiración, como si fuera una fruta podrida. Pero la visión, la verdadera visión, no se trata de una musa. Se trata de arquitectura. Levantó la mano de Stella. No solo la levantó, la presentó. Señoras y señores, anunció Julián Sinclair a la Asamblea del Prado.
Están viendo a la arquitecta. Tengo el privilegio de anunciar esta noche que Sinclair Ventures lidera la financiación de la Serie A de Ethel, una empresa fundada, propiedad y brillantemente diseñada por la señora Stella Hayes. Un hombre en la primera fila, el CEO de Banco Santander, se atragantó visiblemente con su bebida. La inversión, continuó Julián, será de 250 millones de euros. El silencio que siguió a la cifra de 200 de euros fue absoluto. Fue un disparo en una catedral. El valor colectivo de cada joya, cada traje, cada persona en esa sala pareció encogerse. Las rodillas de Stella flaquearon. 250 millones de euros. Había estado en conversaciones. Su mentor, Alistair, había organizado una reunión a ciegas. Había presentado Ethel a un pequeño y aterradoramente inteligente equipo de capitalistas de riesgo en una oficina anodina en Palo Alto. Habían quedado impresionados. Habían firmado acuerdos de confidencialidad. Habían dicho que lo elevarían. Ella nunca en sus pesadillas más salvajes soñó que la bandera llegaría tan alto. Nunca soñó que era Sinclair. Esto no era un rescate. Esto era una unción. Julián Sinclair no había terminado. Soltó su mano y en un movimiento de una audacia tan impresionante que rozaba la violencia, se acercó y tomó el micrófono directamente de los dedos flácidos de Antonio Thorne. «Antonio», dijo Julián, su voz ahora amplificada electrónicamente. Estaba hablando del proyecto Ares, su nueva empresa, un esfuerzo encomiable. Lleva 6 meses intentando que lo financie. La multitud murmuró. Esto era béisbol interno, y era brutal. Pero aquí está el problema con el proyecto Ares, continuó Julián, su voz conversacional, como si estuviera explicando un concepto difícil a un niño. Está construido sobre una premisa defectuosa. Está construido sobre tecnología antigua. Específicamente, está construido sobre los cimientos de Thorne Dynamics. Miró a Antonio. Y como la arquitecta de Thorne Dynamics está de pie justo a mi lado, ella puede decirles, el cimiento está agrietado. «¡Eso es una mentira!», Antonio finalmente encontró su voz. Era un sonido débil y desesperado. «Thorne Dynamics es sólida. Nuestras proyecciones del cuarto trimestre son... Sus proyecciones se basan en un sistema que la señora Hayes diseñó hace 15 años», interrumpió Julián, su voz como una tormenta invernal. «Un sistema que ella sabe que es vulnerable, un sistema que acaba de dejar completamente y absolutamente obsoleto». Se volvió hacia Stella. «Señora Hayes, si fuera tan amable». Le estaba entregando el micrófono, entregándole el escenario, entregándole el mundo. Stella miró el micrófono. Miró los 500 rostros, todos ellos ahora mirándola con un nuevo y aterrador respeto. No estaban mirando a una ex esposa, estaban mirando a una mujer de $250 millones. Tomó el micrófono. Su mano estaba perfectamente, completamente firme. «El señor Sinclair tiene razón», dijo. Su voz era clara. Era la voz de una CEO. Thorne Dynamics fue un motor brillante para su época, pero fue construido para un mundo centralizado. El futuro es Ethel. Miró a Antonio. Por primera vez esa noche, realmente lo miró. Y no sintió nada. No nada. Sintió lástima. «Ethel», explicó, su voz ganando fuerza. «Es un protocolo de datos descentralizado y cifrado cuánticamente. No almacena información. La asegura. Hace que el concepto mismo de una violación de datos como la que sufrió Thorne Dynamics el trimestre pasado sea una imposibilidad».
El rostro de Antonio se puso blanco. La violación de datos había sido un secreto. Habían pagado millones para enterrarla. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Cómo sabía Sinclair? El proyecto Ares, concluyó Stella, es un hermoso y caro motor de 12 cilindros que usted está tratando de poner en un carro tirado por caballos. Ethel es el nuevo vehículo. Le devolvió el micrófono a Julián. Así que, dijo Julián, con un encogimiento de hombros. Ahí lo tienen. Mis disculpas por secuestrar su fiesta, Antonio. Pero, negocios. Se volvió hacia Stella. Señora Hayes, nuestros socios están esperando. Hizo un gesto, y como por arte de magia, un nuevo grupo de personas comenzó a moverse entre la multitud. No eran los amigos que la habían despreciado. Estos eran los otros depredadores ápice. Stella los reconoció de las portadas de Wired y The Economist. Allí estaba la señora Smith, la directora del Fondo Soberano más grande de Asia. El señor Aramov, el multimillonario israelí de ciberseguridad. No se movían hacia Julián, se movían hacia ella. ¡Stella! La voz de Antonio era un ladrido desesperado. Stella, no puedes. Tenemos un acuerdo de no competencia. Esto es una violación. Me estás demandando. Stella estaba a punto de responder, pero Julián puso una mano tranquilizadora en su brazo. Miró a Antonio con una expresión de profundo aburrimiento. Antonio, por favor, no te avergüences, dijo Julián. Tus propios abogados del estimado Garrigues redactaron el acuerdo de rescisión. Chasqueó los dedos. Una mujer de aspecto severo, con un traje negro que había aparecido de la nada, le entregó un solo papel doblado. Julián lo abrió. Decreto de divorcio anexo B, propiedad intelectual. Dice, y cito, Stella Hayes renuncia a todas las reclamaciones sobre la propiedad intelectual actualmente en poder de la entidad corporativa Thorn Dynamics. No dice nada sobre la PI futura, continuó, y el acuerdo de no competencia. Fue anulado bajo la cláusula 4B, subsección A. En el momento en que la compraste por una suma no proporcional a su contribución inicial, tus propios abogados, en su prisa por joderla, dejaron una puerta trasera del tamaño de un estadio. Julián dobló el papel y se lo devolvió a Antonio. No solo la compraste, Antonio, la liberaste, y lo hiciste por centavos por euro. Es el intercambio más tonto en la historia corporativa. Se volvió hacia Stella. Ahora, creo que la señora Smith tenía una pregunta sobre su clave de cifrado cuántico. Puso una mano en la parte baja de su espalda. De nuevo, no fue íntimo. Fue un gesto de tutela. La apartó del estrado, de su ex marido, y la llevó al centro de la sala donde se estaba formando un nuevo círculo. La fiesta no se detuvo. Se realineó. El centro de gravedad había cambiado de Antonio Thorn a Stella Hayes. Los susurros regresaron, pero ahora eran diferentes. Ethel, ¿oíste? Dios mío, ella era el cerebro todo el tiempo. ¿250 millones? ¿Dónde puedo invertir? Antonio se quedó en el estrado, un rey en una corte vacía. El foco todavía estaba sobre él, pero se veía pequeño, pálido y completamente, totalmente irrelevante. Y Isabela. Isabela miraba a Antonio, no con amor, no con adoración, sino con la fría y dura calculadora de una mujer que acaba de darse cuenta de que su inversión se había ido a pique. El resto de la noche fue un borrón, una sinfonía caótica y estimulante de nuevo poder. Stella ya no era un fantasma. Era la persona más sólida de la sala. La gente que la había ignorado horas antes
ahora se abría paso entre multimillonarios solo para tocar su brazo, para ponerle una tarjeta de presentación en la mano. Stella, querida. Chloe, la mujer que se había burlado de su vestido vintage, balbuceó. Su rostro una máscara de frenética y sudorosa amabilidad. Sabía que estabas trabajando en algo enorme. Ese vestido es un movimiento de poder. Debemos almorzar. Mi fondo está muy interesado en el espacio de Ethel. Stella sonrió una sonrisa fría y educada que no llegó a sus ojos. Gracias, Chloe. Haré que mi gente te llame. No tenía gente, pero sabía que al amanecer la tendría. Julian Sinclair permaneció a su lado, un centinela silencioso y poderoso. Desvió a los tontos y amplificó lo importante. Era un maestro director de orquesta, guiando el flujo de la conversación, presentándola sin problemas a los socios adecuados, los bancos adecuados, los equipos legales adecuados. Stella, ya sabes, el señor Aramov cree que tu protocolo podría revolucionar la ciberseguridad en Oriente Medio. Señora Hayes, la señora de Smith tiene una pregunta sobre la escalabilidad para el mercado asiático. Stella, por su parte, estaba transformada. La artista tímida y herida se había ido. La arquitecta había vuelto. Habló sobre fragmentación de datos, entrelazamiento cuántico y protocolos sin servidor, con una fluidez y pasión innegables. Era, en una palabra, brillante, y la sala, que solo respetaba el dinero y el genio, ahora estaba postrada a sus pies. Pero la noche no había terminado. La guerra se libraba en dos frentes. El primero era el frente social. Mientras Julián guiaba a Stella hacia la salida, una voz nueva y chillona cortó el estruendo. ¡Tú! Stella se giró. Isabella Thorne se tambaleaba hacia ellos. Su maquillaje perfecto ahora estaba corrido. Su vestido de diamantes parecía barato. Estaba borracha y furiosa. ¡Isabella! Antonio estaba justo detrás de ella, tratando de agarrarle el brazo, su rostro suplicante. «No, aquí no». «Suéltame, Antonio», chilló ella, apartando su mano. Señaló con un dedo largo, manicurado y tembloroso a Stella. «Tú, serpiente, serpiente patética y conspiradora». La sala volvió a quedarse en silencio. Este era el drama por el que todos habían venido. «¿Crees que esto es una victoria?», se burló Isabella, su voz arrastrada. «¿Crees que ganaste? Sigue siendo mi marido. Sigue volviendo a casa conmigo. Tú sigues siendo la primera, la que él tiró». Stella la miró. No sintió ira. Miró a esta mujer de 24 años, cubierta de diamantes que no había ganado, gritando en un museo por el que no había pagado, y sintió la misma profunda lástima que había sentido por Antonio. «Isabella», dijo Stella, su voz tranquila e incluso. «Tienes razón. Él es tu marido. Y esto...» Hizo un gesto a la sala, a los inversores, a la nueva realidad. «Es tu problema, no el mío». «¿Qué? ¿Qué significa eso?», balbuceó Isabella. «Significa», dijo Stella, acercándose, «que estás casada con un hombre que acaba de perder 250 millones de euros en financiación con la que contaba. Estás casada con un hombre cuya compañía insignia, Thorne Dynamics, voy a desmantelar, despiezar y vender por partes en los próximos 6 meses. Estás casada con un hombre cuyo patrimonio neto está ligado a una empresa construida sobre viejos lastres». Stella se inclinó. «No va a volver a casa contigo, Isabella.
Va a volver a su balance. Y yo acabo de prenderle fuego. Miró el rostro horrorizado y confuso de la joven. Consigue un buen abogado, y esta vez, págale tú. Stella se dio la vuelta y se marchó. El segundo frente era el legal. Mientras llegaban a la gran entrada, un furioso Antonio, con el rostro blanco, finalmente los alcanzó. Les bloqueó el paso. Esto no ha terminado, Stella. Siseó. Toda pretensión de encanto había desaparecido. Tú robaste ese código. Ethel fue mi idea. Lo estabas desarrollando en mi tiempo. ¿Lo estaba? Preguntó Stella, ladeando la cabeza. Me parece recordar que lo desarrollé en mi estudio sin aire acondicionado después de que desactivaras mis tarjetas de acceso a Thorn Dynamics. Creo que el término legal para eso es mi tiempo. Te demandaré hasta la edad de piedra, rugió. No, dijo una voz tranquila. Era Julián, que había estado observando el intercambio con leve interés. No lo harás. Mantente al margen, Sinclair. Esto es entre yo y mi... Se detuvo, dándose cuenta de su error. ¿Tú? Preguntó Julián, con una ceja levantada. Este es mi negocio, terminó Antonio débilmente. No, Antonio, dijo Julián, dando un paso adelante, su presencia física de repente abrumadora. Este es mi negocio. Verás, cuando se trata de una inversión de 250 millones de euros, haces tu debida diligencia. Mi equipo legal, que es significativamente mejor que tu equipo legal, ha estado revisando esto durante 6 semanas. Sacó un teléfono de su bolsillo. Encontraron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que cuando la compraste, tu CFO, un señor David Finch, creo que evaluó incorrectamente sus acciones por un factor de, unos 500? La sangre de Antonio se drenó de su rostro. Y luego, continuó Julián, está el asunto de la violación de datos del trimestre pasado, la que no reportaste a la CNMV. Tesca. Eso es un delito grave, Antonio. Creo que la multa solo por eso es más que la capitalización de mercado total de tu empresa. Guardó su teléfono. Así que no demandarás a la señora Hayes. No hablarás con la señora Hayes. De hecho, no dirás la palabra Ethel nunca más. Vas a volver a tu fiesta y vas a rezar para que no haga una llamada a Expansión o El Economista. ¿Estamos claros? Antonio Thorne, el titán, el visionario, el rey miró a Julián Sinclair y se rindió. Se desmoronó visiblemente. Asintió con un movimiento único, brusco y patético. Bien, dijo Julián. Se volvió hacia Stella. Su coche está esperando, señora Hayes. La guió por las enormes puertas, pasó por el mismo guardia de seguridad que la había compadecido y hacia la noche fría, limpiamita y victoriosa. Un Bentley negro y brillante ronroneaba en la acera. Al subirse, miró hacia atrás. Vio a Antonio de pie solo en los escalones, las luces de la gala enmarcándolo en una prisión dorada y hueca. Stella no durmió. Se sentó en la parte trasera del Bentley que Julián simplemente le había prestado y le indicó al conductor que la llevara a su estudio de Soho. Entró en el olor a trementina y pintura al óleo, una comodidad familiar y reconfortante. No encendió las luces. Simplemente caminó hacia sus enormes ventanales de suelo a techo y observó cómo el cielo negro se tornaba gris. Luego en el naranja ardiente y esperanzador del amanecer. Era la misma mujer que había salido de este apartamento 12 horas antes, y era una persona completamente diferente. A las 6 de la mañana, su teléfono, un simple iPhone de 3 años, comenzó a vibrar. No se detuvo.
Zumbó sobre su mesa de café de madera recuperada como un insecto frenético y enojado. Forbes, Bloomberg, The Wall Street Journal, TechCrunch, Page 6. Sarah. Su amiga fue la primera a la que respondió. «¡Oh, Dios mío!», gritó Sarah, sin necesidad de saludo. «Estoy viendo una foto tuya, Julian Sinclair, y un Antonio Thorne con cara de estreñido. ¿Qué está pasando?». Stella se rió. Fue una risa real y genuina. «Sarah, no vas a creer esto». A las 7 en punto de la mañana comenzaron las llamadas reales. Bancos, bufetes de abogados, agentes inmobiliarios ofreciéndole un nuevo y apropiado espacio de oficina. A las 7:30 de la mañana llamó su antiguo mentor, el profesor Alistair Finch. «Stella, mi niña», dijo, su voz cargada de orgullo. «Oí que causaste una gran impresión. Le dije a Julián que eras tú. Le dije, no es solo un prodigio, es toda la maldita revolución». ¿Tú preparaste esto?», preguntó Stella, hundiéndose en su sillón de terciopelo desgastado. «Solo abrí la puerta, Stella. Tú la echaste de sus goznes tú sola. Ha estado buscando una manera de llegar a Thorne durante años, ¿sabes?». «¿Qué? ¿Por qué?». «Ah», Alistair se rió entre dientes. «Esa no es mi historia para contar. Pero digamos que Antonio no fue la primera persona cuyo código tomó prestado. A las 8 en punto de la mañana llamaron a su puerta. No al portero automático. A su puerta. Lo que significaba que alguien había pasado la seguridad del vestíbulo. Miró por la mirilla. Era Julian Sinclair. Sostenía 2 grandes tazas de café. Ella abrió la puerta. Llevaba jeans y un simple suéter de cachemira gris. Parecía normal, y de alguna manera aún más poderoso. «¿Puedo?», preguntó. Ella se hizo a un lado. Él entró en su estudio, sus ojos absorbiéndolo todo. Los lienzos a medio terminar, las pilas de libros sobre física cuántica, los documentos técnicos de Ethel fijados a un corcho. Él sonrió. «Aquí es donde sucede». Le entregó un café. Era de una simple bodega, no de un Starbucks elegante. «Supuse que estarías despierta», dijo. «Yo no sé qué decir», dijo Stella, aferrándose a la taza caliente. «Gracias. Tú me salvaste». La sonrisa de Julián se desvaneció. La miró, sus ojos grises y afilados. «Seamos muy claros sobre una cosa, Sr. Hayes. Stella, no te salvé. No te...». Hizo un gesto hacia el corcho. «Tú hiciste esto. Tú construiste la balsa salvavidas. Tú construiste el acorazado. Todo lo que hice fue proporcionar el lanzamiento». «Pero los 250 millones de euros, el momento, el espectáculo», dijo ella. «El espectáculo», se rió él. «El espectáculo fue un bono personal. Antonio Thorne es una plaga, un hombre que roba el trabajo de otras personas y se llama a sí mismo un visionario. No tengo paciencia para ellos». Tomó un sorbo de su café. «Le preguntaste a Alistair por qué. Hace 15 años, Antonio Thorne era mi estudiante de posgrado. Era brillante y vago. Era mi alumno predilecto. Y robó mi tesis». Stella se quedó boquiabierta. «¿Qué?». «Mi tesis. Era la arquitectura original para...». «Lo adivinaste. Thorne Dynamics. La tomó, presentó las patentes él mismo, abandonó los estudios y fundó su empresa. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, él era el próximo Steve Jobs. Y yo era solo un profesor amargado. Así que anoche», dijo Stella. «Anoche», dijo Julián. «No fue venganza.
La venganza es una emoción insignificante. Anoche fue una corrección de mercado. He pasado los últimos 15 años construyendo mi propio imperio esperando a la persona que no solo pudiera vencer a Antonio, sino que pudiera construir lo que yo quería construir, lo que él robó. Pero mejor, la miró. Él robó mi pasado, Stella. Tú eres el futuro. Ethel no es solo un protocolo, es la evolución de mi propio trabajo. Es lo que yo habría construido si hubiera tenido tu genio. Stella se quedó sin palabras. Él no era su caballero de brillante armadura, era su socio. Así que, dijo, vaciando su taza, gracias por el café. Un coche estará aquí a las 9 de la mañana. Tenemos una junta que reunir, una empresa que contratar y un imperio que construir. Y sospecho que unas cuantas docenas de solicitudes de entrevista que gestionar. He tomado la libertad de contratar a la mejor firma de relaciones públicas de Madrid. Nos sirven a nosotros, no al revés. Caminó hacia la puerta. Ah, y una cosa más. Se giró. Los titulares de hoy son todos sobre nosotros. Multimillonario respalda a ex esposa desahuciada. Es dramático. Es chismorreo. Lo sé, dijo Stella, su corazón encogiéndose. He programado tu primera entrevista a las 10 de la mañana, con Forbes, no con El Español o Vanity Fair. Forbes. Para el mediodía, la narrativa no será la venganza de la ex esposa, y la narrativa será el ascenso de la arquitecta. La historia no trata de a quién dejaste, se trata de lo que estás construyendo. Él sonrió esa sonrisa aterradora y maravillosa. Bienvenida al juego, señora Hayes. Se fue. Stella se quedó en su estudio. El sol de la mañana entraba, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Cogió su teléfono que zumbaba. Miró la pantalla. Un número nuevo y desconocido. Un mensaje de texto. Stella, cariño, responde. Tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. Siempre fuimos el mejor equipo. No dejes que te envenene contra mí. Era de Antonio. Stella Hayes, CEO y fundadora de Ethel, miró el texto. Sonrió y pulsó bloquear. Los siguientes 6 meses no fueron un cuento de hadas. Fueron una guerra. Fue una guerra librada en las salas de conferencias estériles e insonorizadas de los bufetes de abogados, en los foros anónimos y mordaces de TechCrunch, y en el silencioso resplandor de las 3 de la mañana de un terminal, mientras el equipo de Stella competía contra el de Antonio. Él no se rindió fácilmente. Era un animal acorralado, y arremetió con la predecible y torpe brutalidad de un hombre que nunca había tenido que luchar de verdad. Lanzó una docena de demandas frívolas, alegando robo de propiedad intelectual, incumplimiento de deber fiduciario y conspiración conyugal. Alimentó a los columnistas de chismes, como su antiguo contacto en Page Six o Hola, con historias anónimas y escabrosas sobre el comportamiento errático de Stella, su naturaleza vengativa, su inestabilidad mental, post-divorcio. Intentó captar a sus nuevas contrataciones, ofreciéndoles el doble de su salario para regresar a Thorne Dynamics. Fue un error de cálculo fatal. Él estaba jugando ya a las damas. Stella y Julián estaban jugando al ajedrez 3D. Por cada demanda. El equipo legal de Julián, de Sullivan and Cromwell, no solo defendió, sino que contrademandó, presentando mociones de descubrimiento que se adentraron en el oscuro y podrido corazón de las finanzas de Thorne Dynamics. Por cada difamación en una página de chismes, el nuevo equipo de relaciones públicas de Stella
respondió con un reportaje exclusivo y de alto nivel en Wired o Forbes, que se centró en la innegable brillantez matemática del protocolo Ethel. Y en cuanto a la captación, cuando Antonio intentó robar a su nuevo jefe de ingeniería, Stella respondió organizando un almuerzo tranquilo con todo el equipo de liderazgo de I+D de Antonio. 2 semanas después, todos renunciaron y vinieron a trabajar para Ethel. No solo le quitó su futuro, sino que le compró su pasado, dejándolo con un cascarón vacío de empresa. La guerra terminó 6 meses después de la gala. Stella se encontraba en el escenario principal de Synapse 2026, la conferencia tecnológica más importante del mundo. El auditorio era un mar de 5,000 rostros, todos vueltos hacia ella. Ya no era la mujer del vestido de terciopelo vintage. Esta Stella era una creación completamente nueva. Llevaba un severo traje azul oscuro de Armani, que era menos una prenda de vestir que una pieza de armadura. Su cabello estaba cortado en un bob afilado y profesional. En la primera fila, Julian Sinclair estaba sentado con los brazos cruzados, observando. No sonreía como un padre orgulloso. Observaba como un inversor satisfecho, mientras su activo más preciado se preparaba para acaparar el mercado. Vivimos en una era de fantasmas digitales, comenzó Stella, su voz tranquila y resonante llenando el vasto espacio. La sala, que había estado zumbando, cayó en un silencio profundo y reverente. Su identidad, sus activos, sus recuerdos privados, no son suyos. Son mercancías. Son sombras en una pared de servidor, mantenidas en fideicomiso por corporaciones que han demostrado una y otra vez ser indignas de confianza. Se movió por el escenario con una gracia lenta y deliberada. Les venden un mundo más seguro, una mejor cerradura, una bóveda más fuerte. Pero todos son fundamentalmente defectuosos, porque una cerradura es solo un rompecabezas esperando a la mente adecuada para resolverlo. Hizo clic en un mando a distancia. Detrás de ella, el logotipo de Ethel, una celosía geométrica simple, elegante, se encendió. Ethel no es una cerradura, dijo. Es la abolición de la puerta. Es un mundo donde sus datos no son un objeto a almacenar, sino una parte de usted, descentralizada, cifrada cuánticamente y que solo le responde a usted. No estamos construyendo una nueva bóveda. Estamos construyendo un nuevo mundo. Y en este mundo, hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud. No hay fantasmas, solo hay verdad matemática. No era una CEO, era una revolucionaria. Era, en una palabra, inevitable. Cuando terminó, el silencio se mantuvo por un instante, y luego el auditorio estalló. No fue solo un aplauso, fue un rugido. Fue el sonido de 5,000 personas dándose cuenta de que acababan de ver el futuro. Stella salió del escenario, el sonido de su nombre resonando detrás de ella. Su nueva asistente le entregó un vaso de agua. Su mano, todavía eléctrica por la adrenalina, temblaba ligeramente. Su teléfono personal zumbó en su bolsillo. No su teléfono de trabajo. El personal. Lo sacó. Era un mensaje de texto del jefe de su equipo legal. Hecho. Thorn Dynamics acaba de declararse en bancarrota. Capítulo 11. La Junta ha destituido a Antonio con efecto inmediato. Hemos comenzado la adquisición de sus patentes de servidores centrales según sus instrucciones. Felicidades. Stella miró la pantalla. No sintió alegría. No sintió alivio.
Sintió un clic silencioso y frío, como un complejo mecanismo de bloqueo, una ecuación de 15 años que finalmente se había resuelto. No fue un triunfo, fue un cierre. Julián estaba esperando entre bastidores. La había visto leer el texto. No dijo felicidades, simplemente asintió una vez. La guerra había terminado. La corrección estaba completa. Esa noche hubo una fiesta. Fue en la azotea del piso 80 de la nueva sede de Ethel, en la Torre Picasso de Madrid. Una vasta oficina con paredes de cristal que hacía que la ciudad pareciera una placa de circuito de estrellas capturadas. Esto no era una fiesta, era una coronación. Stella estaba de pie junto al cristal, mirando los ríos de luz, cuando Julián se le unió. Le entregó una copa de champán. «Bueno», dijo, su voz un murmullo bajo contra el murmullo educado de la fiesta. «La arquitecta». Ella sonrió, chocando su copa. «El hacedor de reyes». «Prefiero capitalista de riesgo», murmuró Julián. «Es mucho más aterrador y mucho más preciso para un lanzamiento exitoso». Bebieron. Permanecieron en silencio por un momento, dos iguales inspeccionando el reino. «¿Qué les pasó?», preguntó Stella en voz baja. Su voz casi se perdió en el viento. Julián tomó un sorbo. Isabela fue más inteligente de lo que cualquiera de nosotros le dio crédito. Solicitó el divorcio hace 2 meses, en el momento en que nuestra tercera demanda llegó a las cuentas personales de Antonio. Su acuerdo fue generoso. Sabiamente había puesto su jet privado y la finca de Sotogrande a su nombre durante la fase de luna de miel. Un acuerdo prenupcial es tan bueno como el cónyuge que lo lee. ¿Dónde está ella? Actualmente, ejerciendo de influencer, en Dubái. Estará bien. Era, como señalaste, una mujer inteligente, solo que vaga. La sonrisa de Stella era delgada. «¿Y Antonio?» «Bancarrota», dijo Julián, con un tono de finalidad. «Personal y corporativamente. Aniquilado. La investigación de la CNMBBB sobre su violación de datos se encargó del resto». «¿Qué hará?» «Nunca volverá a trabajar en tecnología», afirmó Julián. Era un hecho, no una predicción. Nosotros nos aseguramos de eso. Los acuerdos de no competencia que adquirimos de su propia empresa en quiebra eran inquebrantables. Legalmente no puede escribir una línea de código con fines de lucro durante los próximos 10 años. Removió su champán, un destello de oscura diversión en sus ojos. «Oí que está intentando conseguir capital para un cambio de rumbo, una nueva empresa». «Oh», preguntó Stella, volviéndose para mirarlo. «Kombucha artesanal». Stella se rió. No fue la risa oxidada y rota de su estudio. Fue un sonido profundo, rico y poderoso. «Él robó mi pasado», dijo Julián, su voz seria de nuevo. «Y él robó tu presente. Pero tú, Stella, tú le quitaste su futuro». Hizo un gesto hacia la fiesta, el edificio, la ciudad. «No solo le quitaste su compañía, le quitaste su nombre. En este mundo, eso lo es todo». Stella volvió a mirar la vista. Pensó en esa noche de hace 6 meses. La humillación. La caminata silenciosa. La sensación de 500 pares de ojos sobre ella, llenos de lástima, desprecio y morbosa curiosidad. Desde esta altura, toda la ciudad la miraba. No a una ex esposa, no a una víctima, no al proyecto de una mascota de un multimillonario. Estaban mirando a la arquitecta. «A los cimientos», dijo Julián, levantando su copa. Stella se volvió de la ventana, sus ojos claros, fríos y brillantes. Levantó su copa hacia la de él. «No», dijo,
a construir. La historia de Stella Hayes no es solo una historia de venganza, es una historia de valor. Antonio Thorne pensó que su valor estaba en el pasado, algo que podía comprar y desechar. Pero Julianne Sinclair y el resto del mundo vieron su verdadero valor, que estaba en el futuro que ella estaba construyendo. No necesitaba un caballero de brillante armadura para salvarla. Necesitaba un inversor lo suficientemente inteligente como para ver a la arquitecta detrás de las sombras. Ahora su turno, queridos lectores. ¿Qué les pareció el movimiento de poder definitivo de Stella? ¿Fue la jugada de Julián un rescate o simplemente una brillante decisión de negocios? ¿Alguna vez han experimentado una situación en la que sintieron que los subestimaron o los borraron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué otros lugares emblemáticos de España creen que serían escenarios perfectos para este tipo de dramas empresariales? Déjenos sus ideas en los comentarios. Este es el tipo de drama que ocurre en las salas de juntas y los salones de baile de Madrid cada día. Si les encantan las historias de justicia, ambición y el dulce, dulce sabor del éxito, entonces denle me gusta a este video. Compártanlo con alguien que necesite recordar su propio valor. Y lo más importante, suscríbanse a este canal. Tenemos muchas más historias que contar y no querrán perderse ninguna.